Tenga usted muy buen día, bienvenido una vez más, una semana más, a su segmento Gotitas de Miel, por supuesto en BA Canal. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un verdadero gusto darle la bienvenida para este tiempo de estudio del Evangelio de la Paz, las buenas nuevas de salvación. Y sí, en medio del marco de lo que muchos han llamado la última de las guerras o la guerra de Gog y Magog, nosotros debemos aprender qué es lo que la Escritura dice al respecto. Y ciertamente, aunque no podemos negar lo que nuestros ojos ven, déjeme decirle que nuestro eslogan debe ser quizá, a lo mejor. Porque sabe usted, dentro del plan soberano de Dios, solo Él conoce los tiempos y el momento adecuado en donde ciertamente lo anhelamos, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, previo a una serie de circunstancias que claramente hemos ido usted y yo platicando de ellas en la Biblia. Pero el día de hoy es muy importante entender, tal y como en otros momentos lo hemos discutido, cuál debe ser la postura adecuada, la postura bíblica para el pueblo de Dios con respecto a Israel, con respecto a esta guerra. Pues claro está, hemos entendido que esta guerra, más allá de ser una cuestión propiamente geopolítica, que lo es por supuesto, es una cuestión espiritual. Y de esa cuenta nosotros debemos entonces regirnos por lo que la Biblia bien dice al respecto. Recuerde usted que en muchas ocasiones hemos hablado del texto de Éxodo 17, allá donde se describe este espíritu de Amalek, que ciertamente en un momento determinado de la historia fue un espíritu propiamente de linaje, pero que como bien comprendemos y como usted y yo lo hemos ido descubriendo a lo largo de todas estas semanas, meses y le podré decir que años con respecto a lo que dice la Biblia en relación a la profecía y los términos bíblicos reales, de acuerdo a la lingüística, de acuerdo a la semántica, de acuerdo a la cuestión incluso cultural, debemos también entender entonces un punto que esta semana dio mucho que hablar, ciertamente, por la postura de Israel y hablando claramente por un comentario de su primer ministro. Así que hoy platicaremos por qué los cristianos apoyamos a Israel. Déjeme hacerle un breve spoiler, y es que nosotros leemos la letra pequeña. Así que vamos a poner hoy las cartas sobre la mesa y responder a esos muchos cuestionamientos de por qué estamos tan firmes con Israel. ¿Es una cuestión de empatía personal con su primer ministro o es tan solo una loquera nuestra de apoyar un país diminuto que, tal y como está en la Biblia, geográficamente se encuentra en el ombligo del mundo y de donde la Biblia, claro, nos ha dicho que Dios tomó polvo y con su propio aliento le dio vida y creó al hombre, que es de ahí precisamente de donde comenzó la creación, que es un lugar de donde Dios prometió que su nombre estaría escrito por siempre y de donde Él no quitaría los ojos. Así que si esto nos parece poco, vamos a ver qué dice acá. La respuesta, en afán de no ser tan sarcásticos, le diría, ¿por qué los cristianos apoyamos a Israel? Pues si ya se lo spoileé y ya le dije, porque leemos la letra pequeña, otra respuesta muy sencilla podría ser, porque no somos tontos. Y es que esto, como le decía, no es una cuestión de política, es una cuestión de herencia, es una cuestión de bendición, es una cuestión de pacto. Y aquí, en 3 breves oraciones, le voy a resumir a usted cuáles son estas 3 razones de peso. La primera, el contrato de bendición que Dios hizo. La segunda, una identidad real.
Y la tercera, gratitud espiritual. Así que platiquemos acerca de ellas. Y es que en cuanto al contrato de bendición, déjeme decirle que Dios fue muy claro con el pueblo con el patriarca, de lo que luego se convertiría en el pueblo de Israel. Génesis 12:3 dice claramente, hablando Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Así que nosotros, por supuesto, los cristianos que sabemos Biblia, inteligentemente hemos escogido estar del lado del equipo ganador. Por supuesto, usted sabe que es el equipo claramente de Dios. Y es que la Biblia misma, Dios mismo se identifica con este nombre, Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que vamos entonces a hablar una cuestión de identidad real. Y es que seguramente usted habrá escuchado a lo largo y ancho de las redes sociales que este Israel no es el mismo Israel de la Biblia. Así que, por supuesto, nuestra respuesta estará fundamentada en las Santas Escrituras. Pero déjeme decirle que si Dios le dijo a Abraham, ciertamente te bendeciré, ciertamente te daré herencia en esa línea de linaje, tendrás descendencia, ciertamente tendrás una tierra, un lugar geográfico, y déjeme decirle que además de todo, Israel es el único territorio, el único país, el único estado con el cual Dios se tomó la molestia de establecer los límites y dejarlos por escrito. Así que si esto no nos dice nada, continuemos. Porque si nosotros aceptásemos esa premisa, errónea por cierto, de que este Israel no es el mismo de las Escrituras, déjeme decirle que a quien dejaríamos muy mal parado es a Dios, porque lo estaríamos dejando como un Dios mentiroso. Por cuanto se cortó el linaje y ya no hay más Israel, entonces, ciertamente, Dios no es Dios, porque Dios es perfecto en todos sus caminos. No miente, no se arrepiente, su palabra es sí, es amén y es eterna. Así que partamos entonces de esta verdad bíblica. La verdad de Dios es su palabra es la verdad y es eterna, se cumple. Por cuanto entonces la promesa que Dios le diera a Abraham es sí y es amén en él. Y por cierto, déjeme recordarle lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 6, que no habiendo otro mayor por quien jurar, Dios juró por sí mismo. Véngase, es prudente que lo leamos. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 6. Y dice así, verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, hablando de Abraham. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, esto es una verdad que debería de rompernos la cabeza, porque Dios, siendo Dios, juró por sí mismo, ciertamente te bendeciré.
Y dice acá que interpuso juramento por dos cosas que son eternas. ¿Sabe usted cuáles son estas dos cosas? Pues una es la descendencia o el linaje y otra es la tierra. Por tanto, cuando nosotros decimos erróneamente que este Israel ya no es este Israel, estamos dejando a Dios, como diríamos en buen chapín, en trapitos de cucaracha. Lo estamos haciendo ver como mentiroso y que su palabra no es perfecta porque pasa. Vea usted la gravedad de ciertas aseveraciones que tristemente incluso hemos visto en boca de personas que han tenido alguna credibilidad y que pues en redes sociales tienen muchísimos seguidores. Válgase decir, líderes de religiones importantes, en cuenta la religión cristiana evangélica de donde soy parte. Así que continuemos hablando acerca de la identidad real. Y dice así: el Israel de hoy no es un invento moderno, es el mismo pueblo bíblico, no solo por su fe inquebrantable, porque déjeme contarle que además hay un remanente que guarda las escrituras. ¿Que no aceptan a Jesús? Tocaremos ese tema en breve. Pero ¿sabe usted? Ellos guardan estas escrituras, estudian las escrituras, aman las escrituras y aman al Dios de Israel. Déjeme decirle que no cualquier pueblo soportaría el asedio generación tras generación, bombazo tras bombazo, guerra tras guerra, de la forma en la que resilientemente el pueblo de Israel se apega a su Dios y a sus escrituras. Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver a todos esos judíos resguardados en búnkeres y cantando y alabando a Dios. Así que lo dejamos acá, pero regresamos al tema propio de la genética. Así que, como le decía, estos son identificados no solo por su fe inquebrantable, sino que la ciencia ha confirmado que llevan un rastro genético de sus tribus ancestrales en su ADN. En otras palabras, la sangre llama. Y hasta el día de hoy podemos seguir el rastro también por medio de los apellidos como Jacoén, Cohen, Leví y muchos otros que tienen claramente sus raíces en la Biblia hebrea y por supuesto todo el Tanaj, toda la Biblia de pasta a pasta. Luego ya vamos a tocar un tema que nos atañe también a nosotros. Por supuesto, los anteriores, déjeme decirle que sin ellos el cristianismo no tendría fundamento, porque Dios además, dentro de esa hermosa promesa eterna, verdadera, sí y amén, que diera a Abraham, le dijo: serás bendición y de ti tomarán nombre todas las familias de la tierra. Y luego vamos a pasar a un texto en donde el apóstol Pablo mismo se toma el tiempo en todo un capítulo para explicarnos esta verdad. Pero pasemos al siguiente ítem del cual le había hablado, la gratitud espiritual. Nuestra fe no salió de la nada. Nuestras raíces, para todos los que no lo saben, son judías, son hebreas, están cimentadas en esta santa palabra. Porque para quien se le escape y no sepa, Jesús era judío. Así que nuestra gratitud, dice Pablo en Romanos capítulo 15, verso 27, debe ser fundamental y literal. Oiga lo que dice ese verso. Porque si los gentiles, es decir, nosotros, han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, ¿a qué se refieren estos bienes espirituales? Pues en el primer y grandísimo término, déjeme contarle que esa raíz de la cual habla Isaías, del tronco, ese tronco, esa semilla que se menciona en Génesis capítulo 3,
que es ni más ni menos que nuestro Salvador Jesucristo, viene de ese linaje. Juan lo dice, porque vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros, dice Jesucristo mismo, adoramos lo que sabemos, lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Juan 4:22, se lo leo de manera literal. Vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, dice Jesús, porque la salvación viene de los judíos. Así que cuando hemos leído Romanos 15:27 acerca de los bienes espirituales de los cuales debemos de retribuir al pueblo que nos lo ha dado, en primerísimo término, se refiere a nuestro Mesías Jesucristo y por ende todas las promesas de salvación y de vida eterna que de él manan. Así que apoyamos a Israel con la cabeza bien fría y el corazón encendido, fundamentados en la palabra. No es una cuestión de empatía personal con tal o cual personaje. No es una cuestión de locura o de empecinamiento, porque nosotros creemos en el único y verdadero Dios. Repito, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y su maravillosa palabra. Y por tanto, esto, déjeme decirle que es un mandato para nosotros. Pero además, el día de hoy, aprovechando que tenemos todavía un tiempecito, le voy a contar, además de otra gotita de miel que escribí, y a usted que me sigue en mi muro, muchísimas gracias. Gracias por esos likes que nos ayudan a que la palabra corra. Y esta gotita de miel la titulé Pongamos los puntos sobre las íes. ¿Por qué? Precisamente en consecuencia a lo que comenzamos platicando. ¿Confundido por las noticias? Vamos entonces, como diría mi buen compatriota Arjona, vamos aclarando el panorama. Últimamente hay mucho ruido por declaraciones políticas y sí, efectivamente, como le comenté hace un momento, las declaraciones de Bibi Netanyahu, incluidas dentro de ellas. Algunos cristianos se han escandalizado y otros se rinden. Unos profieren grandes maldiciones y otros se burlan. Pero aquí te va la dosis de realidad bíblica para que no te vendan gato por liebre, porque nosotros no somos ignorantes de las escrituras. Así que vamos entonces a hablar acerca de ¿apoyamos a Israel por su primer ministro? ¿Dejamos de apoyar a Israel por su primer ministro? O a lo mejor, como Israel también tiene una beta que, pues, incluso está en total oposición a la palabra. Sabemos que Israel, Jerusalén, Tel Aviv, acuerpa a estos movimientos, y usted ya sabe a los que me refiero, porque si no me van a quitar el video, pero a lo mejor algunos cristianos no saben qué pensar. ¿Y sabe usted? La Biblia tiene siempre la última palabra. Así que vámonos entonces al texto bíblico y encontremos otras 3 verdades que nos harán entender por qué continuamos firmes y claramente cuál es nuestra postura frente a todo lo que se dice y a todo lo que se deja de decir. Que si Israel no es el estado ideal, que si no se han purificado por el lavamiento de la palabra, que si están en pecado, que si se oponen a Dios, que si sí, que si no, que si tal vez. Bueno, déjeme decirle que aquí pondría yo 3 puntos suspensivos y contestaría todavía. ¿Apoyamos entonces a Israel porque son perfectos? Claro que no, para nada. Dios mismo lo dijo en Ezequiel 36. Él prometió recogerlo de las naciones y luego limpiarlos. Primero regresarán a su tierra y déjeme decirle que con seguridad parte de lo que estamos viendo en el mover de el Medio Oriente y las guerras, bombas van, bombas vienen, además, y entre comillas,
es importante decir, y la guerra mediática que se está llevando a cabo en todo el mundo, déjeme decirle que es parte de el recogerlos de las naciones, pero inmediatamente, dice Ezequiel 36, que el Señor los limpiará. Primero regresarán a la tierra y después viene la restauración espiritual. Véngase conmigo entonces al capítulo del cual le estoy hablando. Ezequiel 36, ya me pasé. Y dice así, verso 22. Acompáñenme por favor con la lectura. Por tanto, di a la casa de Israel, y le cuento que quien está hablando es Dios mismo. Y dice, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Es decir, Dios le está diciendo, están en pecado, han cometido pecado, vean ustedes, han profanado mi santo nombre, dice el Señor. Si a Dios no se le escapa. Y luego el verso 23 dice, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Por tanto, si los va a limpiar es porque el Señor sabe que lo necesitan. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Así que no esperamos que sean un pueblo perfecto, un pueblo que cumple las ordenanzas de Dios. Por supuesto que no. Entonces, podríamos preguntarnos, sí, pero no reconocen a Jesús. Ya estaba escrito. Si te sorprende es porque te conviene leer las Escrituras. Déjenme decirles que aun que el Mesías para ellos todavía no tiene nombre, lo esperan. Así que vamos a leer Romanos capítulo 11, porque ahí precisamente explica Pablo que hay un endurecimiento parcial por un tiempo determinado para que nosotros, los no judíos, pudiésemos entrar en esta historia de salvación. Así que no es falta de pruebas, es un plan soberano. Y si algunos de aquellos que dicen una sarta de tonterías acerca de esta temática no conocen estas escrituras, una buena recomendación es que se vengan por favor a leer Romanos capítulo 11. Y dice así, permítame, vamos a ver. Vamos a comenzar en el verso 2, o comencemos en el verso 1, y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo israelita, está hablando Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, oiga usted, ¿quién está invocando a Dios contra Israel?
Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y ese remanente es el que Dios también se ha guardado, y no digo en número textual, pero siempre hay un remanente que Dios se ha guardado para sí. Continuamos leyendo, verso 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra, es decir, no es por lo que ellos hagan, es porque Dios es soberano y por amor a sí mismo y a su palabra ha jurado y él sostiene ese juramento. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Vea usted el verso 8. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuestro su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Y luego, en el verso 11, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Y este es el punto fundamental. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice Pablo, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Vea usted qué cosa aquí Pablo nos está explicando lo que estamos viendo hoy en día. Porque si la exclusión es la reconciliación del mundo, es decir, gracias a que Dios puso ceguera en sus ojos y sordera en sus oídos, nosotros fuimos incluidos en este plan hermoso de salvación. Vea lo que dice acá Pablo. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron, oiga bien que dice desgajadas, no dice cortadas. Y si tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Y déjeme explicarle esto en términos propiamente de agronomía. Cuando se hace un injerto, se desgaja la rama y entonces la nueva se injerta y se amarra, se sostiene para que esta nueva rama quede, repito, injertada dentro del tronco que ya existe. Por tanto, la figura que Pablo nos está mostrando es el olivo, el buen olivo, que es desgajado para que nosotros, como rama silvestre, seamos injertados y entonces, dice más adelante, nos alimentemos de esa rica savia. Continuemos con la lectura. Y dice, le repito el verso 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo el olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. ¿Qué dice acá? No te jactes contra las ramas, no te jactes contra Israel.
Y si te jactas, oiga lo que dice acá. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Oiga, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad ciertamente para los que creyeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero ¿sabe usted algo? Este juicio no nos corresponde a nosotros los cristianos. Dios nos dio parámetros para que nosotros los gentiles seamos injertados y de qué manera debemos de actuar como ramas injertadas dentro de ese mismo cuerpo, dentro de ese mismo olivo. Así que continuemos con la lectura. Porque si tú fuisteis cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Pero ahora me voy a robar un par de minutitos más para leerle acerca de lo que dice Pablo al finalizar en este capítulo que nos aclara el panorama, como hemos platicado, y que nos habla de la restauración de Israel. Y oiga cómo comienza: porque no quiero, hermanos, que ignoráis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que, si no hemos entendido la lectura, que la causa de su endurecimiento es para que nosotros seamos participantes de esta gracia, de este favor, de esta misericordia de la vida eterna en Cristo Jesús, aquí está claro. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. ¿Se acuerda que lo leímos en Ezequiel 36? Cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Mire qué amor de Dios para con nosotros. Ellos los estableció como enemigos del evangelio por causa de nosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones, es decir, la promesa de Dios es irrevocable. Y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también, estos ahora han sido desobedientes. ¿Para qué? Por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Así que ellos también son sujeto de la misericordia de Dios, de la misma manera que lo fuimos nosotros. Verso 32, porque Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que no nos corresponde a nosotros ponernos en un plan altivo. Lejos de eso debemos temer, porque claro está,
si ellos fueron desgajados para que nosotros entrásemos siendo las ramas naturales, cuanto más nosotros que por absoluta misericordia hemos sido injertados. Así que yo les exhorto a ser empáticos con el pueblo de Israel, no por lo que dice el primer ministro ni por cuántas bombas tiran, sino porque son el pueblo de la promesa, el pueblo del pacto, el pueblo del libro. Y la batalla espiritual que se lleva a cabo en los lugares celestes se ve reflejada en la tierra. Y la batalla es por la verdad de la palabra, por el establecimiento del trono de Dios en esta tierra. Y sabe, usted y yo, el Señor nos ha puesto de testigos, dice Deuteronomio, acerca de esta verdad y de su trono, que en primer término, tal y como Pablo comienza en la carta a los romanos, son los judíos, porque dice a ellos primero y después al gentil y al griego. Así que se nos ha pasado el tiempo escudriñando esta maravillosa palabra. Veremos qué narrativa tendremos esta semana que nos queda en cuanto al tema de la guerra y por supuesto el retorno del pueblo de Israel a su tierra. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que haga resplandecer su rostro sobre usted y que el Señor permita que usted abra su boca como shofar en estos tiempos importantes que estamos viviendo y que el Señor nos haya haciendo lo que a Él le agrada. Por favor, deme un like, comparta y haga que esta palabra pueda llegar a muchos que quizá, a lo mejor por ignorancia plena, crasa, total, están hablando palabras en contra del Dios Altísimo y están tomando el bando equivocado, creyendo ser más buenos que Dios. Que el Señor lo bendiga y nos vemos la próxima semana. Quédese en la excelente compañía de Bea Canal. Nos vemos hasta la próxima.